¿Cómo consigue este hombre llevarse a una niña de España, de sus padres, pasar la aduana, no sé, volar con ella? No necesitaba un certificado de nada. Sí, no puedo entrar en muchos detalles, pero todo fue legal. El llegar en Bolivia fue todo súper normal. Piensa que hasta que yo no llegué a Bolivia, no se destapó el papel del secuestro. Ok. Entonces, yo desde que salgo a España hasta que llego a Bolivia, todo es normal. Todo era un viaje. Sí, todo es normal, todo está chill. Entonces, todo es legal. No hay ningún problema. El problema es una vez que pisas Bolivia. Ujú. Entonces ahí ya es cuando empieza el secuestro porque lo que pasa es que tira toda mi documentación. ¿Tu familia? ¿Tú naciste en España? ¿Dónde naciste? No, nací en Marruecos. Okay. Y cuando tenía 4 años vine aquí. Y bueno, como es verdad que yo estaba de ilegal, entonces también eso afecta mucho en el tema de la pobreza, porque claro, no puedes trabajar, no puedes alquilar, entonces es verdad que afecta mucho el tema. Esa era la situación que tú estabas, una situación irregular en España, ¿no? Sí, exacto. Y tus padres también. Sí. Entonces, bueno, a la que llegamos a Bolivia, todo normal, no hay sospechas, no hay nada. El problema es justo el primer día, o sea, que tuvo como mucha prisa. El primer día que llegamos a Bolivia es cuando ya tira toda la documentación y ya es como ya se destapa todo en ese momento. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que obviamente se denunció el hecho porque mis padres se enteraron, obviamente, yo se lo dije, y aquí es cuando él se entera de que la policía lo está siguiendo. Entonces es verdad que los primeros días estamos por la ciudad y tal, todo normal, porque seguía como... yo durante todos esos 7 meses siempre tenía como mi esperanza. Es verdad que nunca perdió la esperanza, pero es verdad que yo tenía una idea que era la de mañana vamos a ir a la embajada, mañana vamos a ir a que me hagan los nuevos documentos. Entonces yo viví siempre con la esperanza de vamos a tener un nuevo pasaporte. Entonces al principio digamos que yo no me alteré mucho porque esta persona, aunque ya me había secuestrado, seguía con la manipulación de vamos a volver a que tú tengas papeles y tal, vamos a salir de aquí. Y había generado todo un trabajo previo de confianza contigo, ¿no? Exacto. Es decir, aunque tuvieses que se estaba portando mal, porque en ese momento ya veías que se estaba portando mal, sí. ¿O seguías tú diciendo, bueno, se está portando mal, pero confío en él? Durante la primera semana más o menos estamos en la ciudad, entonces sigue con el papel. Entonces a partir de la primera semana o segunda es cuando ya se entera de la denuncia y aquí es cuando cambia todo completamente. Entonces aquí es cuando empieza lo heavy, que es que al enterarse él de que la policía lo está siguiendo, entonces ya abandonamos la ciudad y nos metemos en la selva. Sí, entonces, pero es una selva, es una locura. Te aseguro que lo he intentado muchas veces, buscar una peli de Netflix en la que haya escenarios de la selva o así para que alguien se lo imagine y tal, pero es que no hay ninguna. No hay absolutamente ninguna. Los paisajes, los ríos, los animales, es una barbaridad. Pero en el sentido de admiración o en el sentido de miedo, ¿qué sentías tú en ese...? Es que era todo, es todo también como 10 veces más grande. Es una locura decir cómo ha acabado aquí que te daba miedo. Solo ver una montaña, todo te impresionaba. Pero no es de admiración porque era todo muy peligroso, muy peligroso. O sea, las probabilidades de sobrevivir ahí, no sé quién podría salir de ahí, la verdad. Y cuando os metéis en la selva, ¿dónde dormís? Es que, claro, esta persona era muy lista, sabía que la policía lo buscaba y esta persona ya conocía muy bien lo que son los chacos. Los chacos es gente de ahí que tiene como sus propias parcelas de selva, por así decirlo, y plantan ahí sus cosas y entonces, digamos como agricultura de subsistencia, pero en la selva. Entonces eso es el chaco. Cada persona tenía su chaco. Entonces nos íbamos moviendo. Y es decir que esos 7 meses yo me los pasé trabajando de sol a sol todos los días en la selva. ¿Haciendo qué? Sí, al principio entramos primero a la selva pero no era tan profundo. Entonces yo trabajaba en lo que es de agricultura.
Entonces yo iba a personas, dormíamos en sus casas, que de ahí venía la pregunta, porque yo trabajaba para la gente, entonces obviamente te dejaban dormir bueno, no era casas, era cabañas construidas con troncos, una locura, o a veces fuera, ¿sabes? Y lo único que tenías era como estas redes para taparte los mosquitos. Bueno, los mosquitos también son una locura. Es decir, que 10 años después todavía tengo las marcas en los tobillos. Sí, sí. Era una locura. ¡Qué barbaridad! Sí. Porque además todo el mundo de ahí iba con... La gente ya va protegida porque saben los peligros de la selva, pero yo me pasé los 7 meses con unas chanclas que se hacen con neumáticos. Pobrecita. Claro. Entonces también... ¿Tú eres una niña? Ya, con 9 años. También los peligros de, por ejemplo, las botas en parte son para cuando te puede morder una serpiente o así, pero yo iba con chanclas. Entonces también aprendí mucho a cómo utilizar el machete para poder matar a serpientes y cosas así. Que eso fue lo que más me impactó, el pelear con serpientes. ¿Qué? Sí. Es que eso es una locura. Para mí es como el hecho que más me impacta. Es un poco tontería, pero hubo una vez, te voy a contar una cosa, que yo estaba trabajando, ¿vale? Y yo estaba con otro hombre y para trabajar obviamente siempre vas con machetes para cortar árboles y de todo. Uh-huh. Entonces un día de repente vemos que al lado de los árboles empiezan a salir 2 serpientes, Uh-huh. pero del nivel de la selva amazónica que medía una cosa así su cuerpo. Uh-huh. Entonces hay 2 opciones. Tú o corres o te encaras. No podía correr. Entonces el hombre ya se va directamente a por una serpiente, a pelear con ella. Se va por la más pequeña. Y te deja la grande a ti. Era súper grande y de color negro. Entonces imagínate el miedo. Yo aprendí una cosa, que es que yo de momento solo había visto serpientes pequeñas. Uh-huh. Entonces lo primero que tienes que hacer es pisarle la cabeza. Entonces lo que va a pasar aquí es que el resto de su cuerpo se te va a enredar en el tobillo, pero bueno, tú eso lo coges con las manos y la tiras porque así queda como desorbitada y ya no volverá a por ti, ¿vale? Uh-huh. Pero en este caso no podía pisarle la cabeza, su cabeza era más grande que mi pie. ¿Qué hago? La corto con el machete, le corto la cabeza con el machete. Espérate, porque yo con 9 años no lo sabía, que aunque tú cortes la serpiente en 2 trozos, se sigue moviendo como si fuera una. La misma cara tuve. Entonces ahora me estaban siguiendo 2 trozos. Nada, por favor. Que sí, imagínate el cuerpo siguiéndote sin la cabeza. Y entonces yo flipé, pero bueno, no podía yo ahora gritar y correr. Entonces la corté en 20 trozos, por lo menos. Y es como dejó de seguirme. Pero esta barbaridad, Sí, es decir, sí. ¿cómo te sobrepones después a todo esto? A estas imágenes, a lo que has vivido. Es que en el momento, claro, en la mente de un niño, uno tiene que buscar como un mecanismo para poder sobrevivir. Entonces en mi cabeza era un poco una aventura, porque era tal locura, en plan, ¿cómo iba a pasar yo de mi barrio de Hospitalet a acabar en la selva peleando con serpientes? Entonces, en mi mente era una aventura, o sea, yo no podía decir si me han secuestrado. Eso no lo podías decir nunca, porque quieras o no te vas a derrumbar. Uh-huh. O sea, no sobrevives. Entonces, yo me levantaba, trabajaba todos los días. Es decir, que lo del Chaco duró muy poco, porque luego, como le sigue buscando más la policía, aquí lo que va a pasar es que yo todos los días de sol a sol trabajo en campos de coca. Entonces, como es ilegal la coca, está en los puntos más remotos de la selva. Okay. Pero una locura. Para llegar a esos sitios podías caminar días enteros. Los ríos, wow, tenías que escalar montañas. Era una locura, que los hombres ya directamente iban en caballos. Yo iba a pie, entonces tardaba mucho. Entonces es esto, mi día a día más o menos era trabajar de sol a sol en campos de coca. Porque como era ilegal, la policía no va a llegar ahí, entonces no va a llegar donde está él. Claro. Entonces no suelo entrar mucho en detalle en esto, pero no es que yo simplemente fui a trabajar. O sea, había un propósito más atrás, que es demasiado sádico y turbio. Pero un propósito que tenía él. sí.
Es decir, él no te llevó ahí para trabajar. No, obviamente no. Lo de trabajar era como el día a día para escapar de la policía, pero obviamente nadie te va a secuestrar para trabajar, porque además se ganaba muy poco dinero. Uh-huh. Pero entonces el propósito es un propósito que tampoco quieres tú no, entrar en ello. es bastante turbio, la verdad, y bastante sádico. A lo que venía esto es que el día a día no era simplemente trabajar, sino que obviamente hubieron maltratos todos los días y obviamente hubieron abusos absolutamente todos los días. O sea, 7 meses de maltratos, abusos y todo lo que siga, y trabajo y esclavitud forzosa, hubo matrimonio infantil, hubo absolutamente todo. O sea, todos los delitos están todos ahí, todos. Hasta un apuñalamiento, hubo todo.